Hermanos y hermanas, oyentes, seguidores todos de este hermoso programa Radio La Lumbrera, deseamos de todo corazón que el soberano creador bendiga vuestras vidas. Sea que usted entre a nuestro programa por la mañana, por la noche o por la tarde, en el horario que lo haga, deseamos que sea la palabra de Dios la que deje en sus vidas una hermosa enseñanza. ¿Y cuántas veces usted ha probado un pastel o ha probado un café? Y cuando usted encuentra ese sabor que le agrada, lo guarda en su memoria porque quiere en una próxima oportunidad volver a degustar y a repetir ese mismo sabor. Bueno, es lo que nosotros deseamos para usted, amable oyente, a través de lo que hacemos con sencillez, con dedicación y con cariño para cada uno de los creyentes en Cristo Jesús, hermanos, hermanas, en la fe, como asimismo también para aquellos que de una u otra manera entran a nuestro sitio y son edificados, son bendecidos en sus vidas con lo que nosotros hacemos y compartimos, que no es algo nuestro, no es algo personal, es algo que proviene, tiene como origen la palabra de Dios. Ese es el lema de nuestro programa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, no hay nada que el hombre como persona pueda hacer mostrando sus capacidades. No, todo proviene de la palabra de Dios. Y vamos a orar por usted en esta mañana. Señor, te damos gracias porque nos concedes un nuevo día, una nueva oportunidad, un momento, un tiempo para estar dedicado para compartir con cada uno de nuestros oyentes, seguidores, ya sea que se encuentren allende los mares o tal vez allá en lontananza, Señor, en el sur, en el norte, en el oriente, en otros países lejanos, Padre eterno, pero hoy con la tecnología, en cualquier lugar donde estén, ellos pueden entrar a nuestro programa y ser edificados y bendecidos por tu palabra. Señor, para aquellos que están enfermos, para los que sufren necesidades, para aquellos que están pasando por tiempos de guerra, Señor, de aflicción, te rogamos que en tu gracia, que en tu misericordia, Señor, tú seas actuando en la mente de los hombres, dándoles en Dios esa sensatez y esa sabiduría para actuar acorde como enseña tu palabra. Señor, da paz en cada vida y sanidad en aquellos que están enfermos, sabiduría en aquellos que les cuesta entender lo que escuchan, para que estas palabras que nosotros decimos, que no son complejas, Señor, puedan dar un fruto maravilloso en sus vidas. Padre de los cielos, tu bendición en todo lo que queremos hacer y también en cada uno de nuestros oyentes. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Agradecemos a Dios por el tiempo que hemos dedicado a compartir con ustedes, amables oyentes y seguidores, sobre este tema que empezamos viendo hace 2 meses atrás. Precisamente, este es el 8º ciclo de las drogas. Y hemos hablado en profundidad y ciertamente hemos tratado de alcanzar las múltiples diversidades de áreas que tiene el tema y que es necesario que usted conozca con sencillez, por cierto, para poder llevarlo a la práctica. Y damos gracias a Dios, porque si hubiéramos hecho un seminario, este seminario tendría que haber ocupado 2 días. Y habría sido un movimiento de personas y un gasto económico tremendo. Y muchas veces se llevan también las decepciones. Las personas solo quieren ir a un lugar porque quieren verse con otro, pero no tienen mucho interés en el tema que se expone. Pero a través de este enlace agradecemos al Señor porque no hemos hecho ningún gasto económico. Solo hemos invertido con fe en el Dios creador de nuestro tiempo, del don de la vida, ese que proviene de lo alto, de la gracia del Dios supremo.
Es lo único que hemos ocupado para compartir con ustedes sobre este tema, que es importante y es interesante que la iglesia, la comunidad, la sociedad de este tiempo lo tenga presente y no lo deje en el olvido, ni tampoco le ponga así una alfombra y lo deje debajo. ¡No! Amable oyente, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de una realidad. No tenemos que ignorarla tapándola con oraciones ni cosas por el estilo. Abrir los ojos y ver lo que está ocurriendo frente a nosotros y lo que nuestras narices pueden oler, lo que nuestros ojos pueden ver. Y a esa realidad es la que como creyentes en Cristo Jesús nosotros tenemos que enfrentar. Agradecemos a Dios infinitamente por este tiempo que hemos compartido con usted, por sus palabras de aliento, de ánimo que llegan a nuestro WhatsApp, o algunas personas escriben también en el sitio. Y hay otros que escuchan simplemente y no hacen ningún comentario, pero ciertamente se quedan con lo que han oído. Y queremos en el día de hoy presentar a cada uno de ustedes una vez más un trocito de la palabra del Señor. ¿Y cuál es el enfoque del día de hoy? Dice que el mejor camino para un hombre o una mujer destrozada a causa de la drogadicción es Cristo Jesús. Para muchos esto parece, esa no es mi solución. Pero yo te puedo decir, amado auditor, amable oyente, tú que tal vez estás ahí meditabundo, pensando, ¿será así? No será así. Pero si la palabra de Dios lo dice y es un testimonio viviente para cada uno de nosotros, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo y sobre esta tierra en quien podamos ser salvos sino en Cristo el Señor. Y hay personas que miran estas expresiones solamente como algo espiritual. Dice, ¿podrá Dios hacer realidad eso en mi vida? Yo te puedo decir que sí, que Dios puede hacer realidad en tu vida todas las promesas y todo lo que Él tiene escrito y que ha dicho por su palabra, lo puede hacer realidad. El único que te puede sacar de ese lodo, de ese fango, de ese pozo de perdición, no es otro más que el Dios eterno a través de la obra redentora de su Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Te puedo colocar un ejemplo por si tú tienes duda. Nicky Cruz, un gran pandillero, pero cabeza de serie de una de las pandillas más peligrosas de Estados Unidos, de los barrios bravos de Estados Unidos, de el Bronx, de Brooklyn, donde nadie podía entrar, y allí un joven cristiano sin ninguna arma en su mano, solo la palabra de Dios en su boca, él le habló de Cristo. Y muchas veces Nicky Cruz lo golpeó. Y cada vez que lo golpeaba, este hombre volvía de nuevo y le predicaba del soberano creador. Hasta que Nicky Cruz conoció de Cristo y hasta el día de hoy agradece lo que la palabra de Dios hizo en su vida a través de ese trabajo sacrificado y sencillo de este predicador. ¿Quién fue ese predicador? El pastor ya fallecido David Wilkerson. Amables oyentes, no hay imposible para Dios. No hay imposible para Dios para conquistar, para transformar la vida de tu hijo, la vida de tu hija, la vida de tu primo, de tu pariente, de tu cónyuge, de tu esposa, de tu esposo, que esté sumido en la drogadicción, en el alcoholismo, en el tabaquismo. No hay imposible, no lo hay. Solo tiene que haber convicción y fe.
humildad de corazón. Es imposible que en un corazón arrogante y engreído pueda entrar y morar el Santo Espíritu de Dios y hacer obra en esa vida. Pero cuando nos mostramos que somos necesitados, y mire, ese es el principio fundamental que tiene el sistema de recuperación de los alcohólicos anónimos, y precisamente parte por reconocerse la persona que es un alcohólico y que necesita ayuda. Y cuando esa persona se reconoce, entonces parte un trabajo de sanación en él. Y ese trabajo es profundamente provechoso cuando el hombre recibe también en su vida, la mujer recibe en su vida a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Sabe por qué? Le puedo decir una cosa y confirmarla fehacientemente, porque no estoy hablando mentiras, que cuando Cristo entra en una vida y hace el cambio y hace la transformación, no se necesita absolutamente ningún tratamiento, ningún medicamento, absolutamente nada. Solo se necesita la ayuda, la asistencia de hermanos, de amigos, de compañeros, que en vez de despreciar a aquel que está tendido en el camino, sean capaces de darle una mano, de quitarle sus ropas sucias, de darle alimento, de darle abrigo, de guardarlo en un hogar hasta que Dios lo restaure completamente. Y encontramos nosotros ejemplos en la palabra de Dios. Y también encontramos ejemplos cuando el hombre o la mujer es reincidente. Un ejemplo de restauración es lo que nosotros leímos muchas veces en la palabra de Dios a través de la parábola del hijo pródigo. Cuando este hombre tuvo entrada en el hogar, fue cuando él estaba allí tan perdido, tan desconsolado, tan desorientado, que había llegado a lo más profundo de su crisis social. Olía a excremento de cerdo. Un judío oliendo a excremento de cerdo. Hay que prestar atención en ello. Y allí reacciona. Su conciencia es tocada por los recuerdos, por lo que había perdido. Y allí decide volver con humildad de corazón y darse cuenta que necesitaba ayuda, porque él no podía continuar en ese mundo. Pero también encontramos cuando la persona se manifiesta en rebeldía, o cuando la persona le falta esa entereza y esa fuerza y esa capacidad de autodominio, de decir: yo soy un necesitado de Dios, yo necesito ayuda, tiéndanme una mano. Y dice la Escritura, lo menciona, un pasaje muy hermoso que nosotros también en muchas oportunidades lo hemos compartido, lo hemos leído ahí. Dice que de aquella persona que sale un espíritu y que luego dice que este espíritu empieza nuevamente a buscar, y cuando entra dice que encuentra la casa limpia y vacía, y dice que vuelve con más ganas, con más ansia nuevamente a tomar posesión de ello. Eso es lo que ocurre con aquellas personas que son reincidentes. No valoran, no se dan cuenta de todo lo que se ha hecho en la etapa anterior en su vida. Desprecian todo lo que se ha hecho. Y nuevamente vuelven ahí a buscar y a encontrarse con sus amigos, con su bandilla, y vuelven a caer. Pero dice que muchas veces es muy potente, muy fuerte, es muy poderoso esos espíritus que entran. Pero ¿sabes una cosa? El Cristo de la gloria, como bien lo manifiesta su palabra allí en Colosenses capítulo 2, del versículo 8 en adelante, y lo manifiesta tan potente y tan poderoso
para que tú no tengas duda que es Dios quien lo hace y que no hay otro nombre en quien el borracho, el drogadicto, el homosexual, quien sea la naturaleza de pecado en la cual está sumido, solamente en Cristo Jesús tiene vida, bendición, salvación, vida eterna. Y te leo un poquito de este capítulo, Colosenses, capítulo 2, del versículo 8 en adelante, muy interesante, que sea leído por todas las personas que están pasando por situación de drogadicción o alcoholismo o cualquier pecado poderoso que lo está aniquilando y que no los deja liberarse. Te puedo decir lo siguiente, que dice el versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Es decir, a un hombre que piensa que no, yo no tengo vuelta, yo no, estoy imposible de esto. Y hace ahí el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Colosa, hace una comparación en la importancia que había para el pueblo judío, ciertamente, la circuncisión como una muestra de pacto con Dios. Pero dice que el Señor Jesús, a nosotros, estando muertos en pecado y sin circuncisión en nuestra carne, Él nos dio vida junto con Él y nos perdonó todos los pecados. Y agrega algo más poderoso, algo más grande para ti. Hombre, mujer, que piensas que no hay para ti razón de vivir, que no hay vuelta, estás equivocado, porque el Dios eterno, el Dios de la gloria, envió a su Hijo a este mundo, tal como lo señala su palabra, para aquel que se consideraba pobre, despreciado, como lo último de este mundo, siendo nosotros, dice la Escritura, trapos de inmundicia. Él tuvo misericordia de nosotros. Y agrega lo siguiente, Colosenses, capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Mira, amable oyente, tú que estás ahí pensando, ¿qué puedo hacer para liberarme de esto? Y tal vez hasta estás maquinando en tu pensamiento, en tu mente, qué hacer al llegar la tarde. O estás mirando alguna casa que por alguna circunstancia se queda sin moradores para ir allí a buscar algo para luego venderlo y continuar satisfaciendo tu necesidad del pecado que te agobia y que te acecha. Dice la Escritura que el Cristo de la gloria anuló lo que Satanás tenía escrito para ti y que lo tenía escrito muy bien hecho, anulando el acta de los decretos que había contra nosotras, que nos era contraria, quitándola de en medio, dice, y clavándola en la cruz. Esa tiene que ser tu fe, tiene que ser tu confianza. El Cristo de la gloria hizo todo por mí. Libre estoy, libre soy. Pero te vuelvo a repetir, tiene que haber de parte tuya una demostración honesta y sincera de necesidad de ayuda de lo alto. Porque es solo la ayuda suprema y soberana del Dios eterno quien podrá echar abajo todo ese cúmulo de pecado que te agobia y que te acecha. Y agrega el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y qué dijo el Señor Jesús después de ese momento tenebroso? Allí en la cruz, consumado es. Tetelestai, hecho está. No hay nada más que hacer. He cumplido la misión que mi Padre me había encomendado. Vencidos son en la cruz por el sacrificio
de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte, a través de su sangre, nos dio vida a cada uno de nosotros. Y ese sacrificio no quedó allí solamente como marcando un momento de la historia, amables oyentes. Ese sacrificio quedó allí y está vigente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y hasta el día de mañana. Y hasta el tiempo en que el hombre que está perdido en el pecado, en angustia, en dolor, en necesidad, se reconozca a sí mismo. Porque la palabra del Señor señala: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y esa expresión no es de 2000 años atrás, sino que es hoy, es permanente, es instantánea, es inmediata. Solo tiene que prestar atención tú que estás necesitado. El mejor camino para un hombre y una mujer que están amarrados, que están atados con las coyundas, con las ligaduras de la drogadicción, que están sometidos al yugo de la esclavitud de este pecado, es Cristo el Señor. Pero cuando el hombre y la mujer, rendidos a los pies de Cristo, no simplemente porque tienen necesidad de hambre y quieren que alguien les dé comida, y lloran un poco y se lamentan y hacen teatro y hacen show para que los alimenten un poco y luego siguen igual. No. El hombre y la mujer que se arrepiente dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Salmo 32, 5. Y dije: hablo a mi conciencia, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este paso es importantísimo. Si el drogadicto no se decide por colocar su voluntad en las manos de Dios, imposible que sea sanado. Usted podrá recorrer todo el mundo, lo podrá llevar a las mejores clínicas y no habrá solución. ¿Por qué? Porque tiene que haber una decisión interior, personal, individual, en la cual la persona hable con Dios y verdaderamente le diga que es un necesitado y que confiesa sus transgresiones, que confiesa su maldad. La confesión que brota de lo íntimo del alma sube al Dios de piedad infinita allí en los cielos. Y el salmista dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. Salmo 34, 8. ¿A quiénes se acerca el Dios eterno? A los que tienen su corazón roto, partido. ¿Y a quiénes salva? A los que tienen su espíritu triste, dolorido. A aquella persona que no tiene ninguna mirada en su vida, porque está deshecho, podrido, andrajoso, cochino, sucio, hambriento, y porque en su psiquis, en su condición mental, en su condición emocional, en su condición psicológica, se siente que no vale nada y está sumido en medio de una depresión. Eso está hablando el Salmo 34, verso 8. Pero la verdadera confesión es siempre específica y declara los pecados particulares que cada individuo, cada hombre, cada mujer puede tener. Ahora, siempre hay que presentarse delante de Dios y confesar todos sus males. Y deben confesarse individualmente aquellos que hayan sufrido daño, que a quienes hayan hecho mal,
Es decir, hay que reconciliarse, no solo con Dios, sino también con la sociedad, para que nuestro prójimo, nuestro semejante, se dé cuenta de los cambios, de la obra que Dios está haciendo en mi vida. Porque muchas cosas pudo haber hecho aquel hombre y aquella mujer bajo el dominio del pecado, de la drogadicción. Pudo haber hecho mucho daño a sus padres, a su familia, a los bienes materiales del hogar. Y eso también hay que tener. Hay que demostrar a través de la renovación que hace Cristo Jesús en la vida, demostrar esa humildad y reconocer que se obró mal porque se estaba sin el conocimiento del Dios eterno. Y después de que ocurre esa confesión, la entrega a Cristo y el reconocimiento de que lo necesitamos urgentemente, se debe pedir la limpieza de lo alto. Y dice la palabra del Señor, yo no tengo que agregarle, ella es la que habla. Ese es el lema de nuestro programa: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Qué era el hisopo? Era un elemento que permitía ya sea tomar ungüentos medicinales para aplicarlo sobre las heridas, y que a través de este elemento, ¿cómo lo podemos comparar hoy en día con estos famosos cotonitos de algodón con lo que muchas veces se limpian los oídos de los bebés o las narices? El escritor está hablando de lo que tenían en aquel tiempo, que era el hisopo, pero ese se usaba precisamente para limpiar la herida. Causaba un poco de dolor porque se sacaba lo malo que había en la herida, pero dice, y seré limpio, y luego agrega, lávame y seré más blanco que la nieve. Esa es la resolución de un hombre, de una mujer, que se da cuenta que por el camino que va está errado, está equivocado, porque está haciendo daño, está perjudicando a la familia. Pero cuando mira hacia Dios y se reconoce como tal, como pecador, entonces dice, si quiero ser limpio de esto, quiero dejar este pasado, pero lo quiero dejar de una vez y para siempre. Por eso que con resolución y convicción le dice al soberano creador, purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Dice el salmista en el Salmo 51, pero ahora el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué hermoso este pasaje de la palabra del Señor. Cómo nos muestra con sencillas expresiones el paso que debe dar todo hombre y toda mujer que está ahí metido en el pecado de la drogadicción, del alcoholismo, del tabaquismo y de tantos otros pecados que entran en el hombre y en la mujer y le son tan difíciles muchas veces entregar, simplemente porque le falta bajar su orgullo y hacer que aumente su humildad y decir que es necesitado y mirar a Cristo. Ahora, nosotros, amables oyentes, como iglesia también estamos llamados a servir. Claro que sí, estamos llamados a servir. Y hay que reconocer, lo más probable es que así sea, porque nos muestra la palabra del Señor allí en Mateo. Mateo capítulo 22, del versículo 8 al 10. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuanto halléis,
Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Esta palabra, ciertamente que la hemos visto en muchas otras oportunidades, le hemos dado también en cada oportunidad una explicación. Pero hoy nos está llamando a cada uno de nosotros como iglesia a servir en la obra del Señor. Pero si ahora nosotros queremos que el Dios eterno celebre esta boda con salvos y redimidos, precisamente nos está llamando a cada uno de nosotros a esforzarnos, a trabajar. Y la orden dice: id pues a la salida de los caminos. Es decir, no es que vayamos y nos quedemos en nuestra casa, no, sino que vamos donde está la necesidad, donde está el problema, y a ese hay que hablarle de Cristo, hay que convencerlo que necesita a Cristo, hay que hacerlo volver a Cristo para que el soberano creador celebre con él, juntos, juntamente, malos y buenos, las bodas. Porque hay necesidad en el mundo, claro que lo hay. Por lo tanto, nosotros como iglesia debemos de estar ahí. No solo nos tenemos que quedar con lo que el gobierno pueda hacer a través de una determinada organización. Nosotros tenemos que ver que cada uno tenemos la responsabilidad de estar ahí donde está la necesidad y de presentar el mensaje de Cristo y hacer que aquel que está perdido, sin Dios y sin esperanza, reconozca que necesita ayuda. Y esa ayuda que lo hará salir de este mal camino y volver a Cristo y, por supuesto, volver a integrarse con la familia que a causa de este pecado se había disgregado y se había perdido. Los organismos gubernamentales, partiendo desde la Organización de las Naciones Unidas y de ahí va decantando hacia todos los estados necesitados, ellos ya han hecho sus aportes para trabajar en pro de revertir la drogadicción. Por cierto, también los estamentos de seguridad de las distintas naciones y países también hacen su esfuerzo por lograr el control de la descontrolada intromisión, venta y propagación de sustancias ilícitas en medio de la sociedad. Pero sin duda que la iglesia de hoy tiene que prepararse para realizar la obra de discipulado, de restauración entre los adictos a las drogas, ya que ella es la que dispone de algo que no poseen las instituciones seculares ni gubernamentales. Ese poder que fue dado sobre la iglesia a partir del versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos está vigente en estos días, y es el poder del Espíritu Santo. Muchas comunidades cristianas ciertamente que están probando ante el mundo que el único poder para liberar realmente al hombre enviciado, de manera que éste tenga seguridad para continuar por la vida sin temor al fantasma de la recaída, no es otro más que el poder del Evangelio. En otros países más avanzados que el nuestro, hay numerosos centros de recuperación, no solo apoyados por el gobierno, se trabaja en conjunto, el gobierno y la iglesia. El gobierno hace su parte económica y la iglesia hace ese apoyo espiritual que el gobierno no tiene. No podemos nosotros negar que ciencia y fe van de la mano, que trabajan juntos. He vivido experiencias hermosísimas en hospitales. Por eso que puedo decir que ciencia y fe van juntos. Uno aporta los medios para que el otro ejercite lo que aporta el Dios eterno, el sustento, para poder
abrir un centro de rehabilitación. Y nosotros hoy en día nos podemos preguntar, ¿puede la iglesia ayudar a un drogadicto? Claro que puede ayudarlo. Ciertamente que puede y debe hacerlo. La iglesia tiene que asumir un compromiso frente a este problema y no quedarse solamente mirando. La iglesia tiene que trabajar y no esperar a que otros sigan muriendo sin Cristo. La iglesia es uno de los organismos que no depende del Estado, porque depende de Dios, y depende de Dios a través de su Espíritu Santo, y la iglesia no puede decir que no tiene o que no sabe cómo hacerlo, porque la iglesia sabe cómo hacerlo. Y la iglesia, por cierto, tiene en sus manos la historia, las experiencias, los cambios y los fracasos. Ahora, ¿qué es lo que detiene a la iglesia? Dice la palabra del Señor: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Y es tan sencilla esta palabra que lo señala ahí Proverbios capítulo 3, del 27 al 28. ¿Qué le falta a la iglesia de este tiempo? Precisamente lo que dice Hechos 1:8. Poder, pero no poder humano. Ese poder que fue dado allí como testimonio y que sigue vigente, ese poder de acción, poder liberador que viene a través del Espíritu Santo. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Proverbios 24, 11 al 12. La palabra del Señor dice que si tú sabes hacer lo que tienes que hacer y no lo haces, tú serás responsable delante del que pesa los corazones. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso lo encontramos en Santiago 5:20. Ante todo, la iglesia tiene que estar preparada, informada, saber cosas sencillas y básicas de cómo colaborar. Como por ejemplo, una persona que ayude, el hermano sombra, tan nombrado en torno a los drogadictos. ¿Quién es el hermano sombra? Cualquier persona que esté dispuesto, que tenga paciencia, que tenga fe, que tenga amor y tenga esperanza para atreverse a ponerse al lado de uno que, según dice, él está perdido, pero que quiere volver a Cristo, quiere entregar su vida a Cristo. Ese es el hermano sombra, el que le acompaña en los primeros pasos de la restauración, el que está con él durante el sueño, al despertar, al levantarse, lo acompaña en la calle, lo acompaña a sus trabajos, a sus quehaceres. Es aquel que le dice, no hagas esto. Es aquel que le muestra autoridad y le muestra cariño. Es aquel que ayuda al padre y a la madre del afectado a salir del fango cenagoso en el cual está metido. Ese es el rol del hermano sombra. Y para eso la iglesia no necesita hacer un curso, un diplomado, un magíster, un bachiller, ni tampoco necesita tomar un seminario. Solo tiene que tener disposición y voluntad de trabajar y de querer
ayudar. El hermano sombra es aquel que está en los momentos difíciles del drogadicto, cuando se le niega la sustancia. Las 3 primeras semanas son las más difíciles, porque allí se manifiesta el síndrome del mono, producto de la abstinencia. El cuerpo le empieza a pedir y la persona se puede poner violenta, ansiosa, glotona, con ganas de comer y comer y comer. Pero allí es donde tiene que estar el hermano sombra, atento, despierto, avisorando la problemática que se vive, hasta que pasa ese tiempo y ya la persona va en un camino lento pero seguro de recuperación. Muchas veces hay personas que han consumido sustancias muy duras, muy tremendas, como la heroína, y en ellos se manifiesta el síndrome del caballo. Este corcel indomable, furioso, porque el cuerpo le exige, pero hay que estar allí, hay que ayudarlos a salir. Pero solamente eso puede hacer la iglesia. La iglesia también puede buscar un lugar apropiado, un centro, establecer un centro de trabajo, o una casa, o una granja, donde se puedan aislar. Porque lo primero que hay que hacer con una persona que quiere salir de la drogadicción es aislarlo de sus contactos, de su mundo cotidiano, sacarlo lejos de ese lugar, que se olvide de todo ese mundo, quitarle teléfono, no más contacto, hasta que realmente empiece a vivir una vida solitaria y en paz. La iglesia puede formar grupos de ayuda, grupos de trabajo, y por cierto que puede hacerse asesorar técnicamente también para buscar las formas de cómo poder ayudar a aquellos casos complejos en los cuales la naturaleza no puede actuar por sí misma, porque el individuo, el hombre o la mujer son tan dependientes que necesitan de pequeñas dosis de medicamentos para ir decantando poco a poco esa ansiedad. O de otro modo, se puede ir al extremo. Puede ocurrir un accidente fatal. Y lo que la iglesia no quiere es llegar a un accidente fatal, porque está empeñando de su esfuerzo por salvar un alma para Cristo. Ahora, la importancia que debe haber en un grupo de trabajo es que siempre tiene que haber un jefe, y a ese jefe no solo lo respeta el drogadicto, sino que también todo el equipo que trabaja con él. Pero lo que sobresale de todo este tipo de trabajo es la paciencia, la fe, la confianza y el amor, que solo el Dios eterno lo puede proveer para cada uno de nosotros. La mejor recuperación, amables oyentes, es aquella que junto con la desintoxicación lleva el mensaje de salvación. Esto producirá en el ex drogadicto un aumento de fe y confianza en Dios y en sí mismo. Le puedo decir que en nuestro país existe una organización, Remar Chile, que partió en España por allá por los años 60, 70, y también fue muy famosa aquí en nuestro país, y en el día de hoy todavía está vigente. Ellos tienen un ciclo de trabajo muy provechoso. A las 7 de la mañana se levantan allí los catecúmenos que están dejando la drogadicción, y de 7 a 8 su primer devocional, oración, alabanza, lectura de la palabra, reflexión personal. Luego viene su aseo personal, tomar desayuno. Después de ello vienen actividades, ordenar su lugar de habitación, ordenar el lugar de la casa, hacer el aseo. Y luego vienen trabajos en los cuales las personas van ocupando su mente y su pensamiento, haciendo pequeñas cosas, aprendiendo manualidades, trabajando, invirtiendo su tiempo. Luego viene el tiempo del almuerzo. Después nuevamente, después del almuerzo, una siesta. Después de la siesta, otro tiempo de devocional. Y así siguen ocupados y siguen trabajando. Luego viene la 11,
y después de las 11 otro devocional y a dormir, al camarote, a la pieza, a la cama, a dormir. Y es este uno de los centros que ha sido ejemplo en nuestra nación. Ha sido ejemplo. Y el gobierno, los gobiernos anteriores han reconocido en la iglesia que es la que más rescata hombres y mujeres bajo el pecado de la drogadicción, bajo el pecado del alcoholismo, la iglesia. Pero ¿cómo lo hace? Si no es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Dijo Nehemías al Señor que si le daba gracia y oportunidad, él estaba dispuesto a restaurar el muro de la ciudad. ¿Qué hizo Nehemías? Así lo hizo, para el bien de todo Israel. Ahora, usted y yo estamos siendo llamados a restaurar muros rotos. Y esos muros rotos son hombres y mujeres que están alrededor nuestro, en medio de nuestra sociedad y de nuestra comunidad. Amables oyentes, la luz roja en el estudio que siempre se enciende implacable. No tengo un interruptor como para apagarla. No, es automática y se enciende y busco por todos lados y no la puedo apagar. Y nos indica que el programa de hoy ha concluido. Agradecemos a todos nuestros seguidores y oyentes, porque sé lo que nosotros le compartimos para usted es grande bendición para sus vidas. Señor, te damos gracias a esta hora del día por cada uno de nuestros seguidores que luego entrarán a nuestro sitio y podrán oír este sencillo, Señor, programa, pero que a su vez también les hace un gran aporte para sus vidas, no solo en lo personal, sino también para compartir con otros, con necesitados. Padre eterno, ruego en esta hora, Señor, que ese poder de lo alto, tu Espíritu Santo, sea entrando en cada vida, en cada corazón, tomando el control, Señor. Muestra tu soberanía, mi Dios, en aquellos que están necesitados de tu presencia y que están necesitados de ser liberados de las coyundas, Señor, del yugo de esclavitud, de la drogadicción, Señor, del tabaquismo, del alcoholismo. Padre de los cielos, bendice nuestra nación, que es grande y generosa, Señor, con gente también, Padre eterno, trabajadora, digna y feliz. Señor, te damos gracias en este día y para cada uno de nuestros oyentes sea tu bendición. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Y amables oyentes, si Dios nos concede salud y vida, nos estamos contactando la próxima semana si el soberano Creador, a través de su obra final en Cristo Jesús, no ha venido antes por nosotros.